Buenas tardes, mi nombre es María José Parada y les voy a hablar sobre enfermedades en moluscos bivalvos. Comenzamos hablando sobre la vibriosis. El género Vibrio, uno de los principales patógenos causantes de muchos daños en la acuicultura marina, asimismo en los peces como crustáceos y moluscos. Los signos que se observan son la distensión y desprendimiento del velo, la aparición de estrías en el cuerpo y asimismo causan mortalidades hasta del 70%. Un dato curioso es que los inóculos de esta misma bacteria filtrados o sometidos a tratamientos térmicos no causan ningún tipo de mortalidad, pero sí disminuyen el crecimiento óptimo de los organismos, al igual que el cese de la alimentación de ellos. Las enfermedades de bacterias de moluscos también tienen eh, representantes del género Pseudomonas. El género Pseudomonas ha sido descrito en algunos casos como patógeno de larvas de bivalvos. En la mayoría de las ocasiones, aislados, se obtienen miembros del género Vibrio, que ambos son causantes de problemas de cultivos en larvarios. En cuanto a la importancia del fenómeno para los cultivos, el factor crítico no es la aparición de la mancha, sino la cantidad en la que se presenta. La enfermedad del anillo marrón fue la primera enfermedad de etiología bacteriana demostrada en almejas adultas. Esta enfermedad se caracteriza por causar perturbaciones en el proceso de calcificación y la aparición de un depósito marrón en la cara de las valvas del molusco. Tenemos como cuarto punto la enfermedad juvenil de la ostra. La enfermedad juvenil de la ostra principalmente afectan a ostras inferiores a los 25 milímetros y puede llegar a causar mortalidades hasta del 90%. Las mortalidades suelen comenzar entre la primera y la segunda semana después de la aparición de los primeros síntomas, aunque la intensidad de los mismos, así como la progresión de la enfermedad, van a variar de acuerdo al tamaño de la ostra y a la condición metabólica de la misma. Infección por procariotas de tipo Rickettsia. En todas las descripciones de los organismos de tipo Rickettsia, en moluscos existen características comunes que incluyen el ser parásitos, inclusiones citoplasmáticas, las cuales se observan histológicamente. Tienen morfología pleomórfica, son de carácter gram negativo, tienen pared celular de tipo bacteriana con membrana externa. Tienen también una zona periplasmática con un ribosoma densa en los electrones y con ficción binaria como modo de multiplicación. La hipótesis hoy en día es que todos estos microorganismos podrían presentar baja virulencia y que el grado de los daños producidos podría estar relacionado con el grado de una infección. La enfermedad del anillo marrón, anteriormente la mencioné. El síntoma típico de la enfermedad del anillo marrón es la formación de un depósito anormal de concocciolina. Esta enfermedad frecuentemente afecta a las almejas, presentando deformaciones en la concha y reduciendo el crecimiento del organismo. Los moluscos bivalvos es frecuente la descripción de malformaciones de las conchas y alteraciones en los procesos de biomineralización. El depósito orgánico que constituye el síntoma característico de la enfermedad del anillo marrón presenta un aspecto heterogéneo debido fundamentalmente a su localización, extensión y grosor. Tenemos la perkinsosis en moluscos. La perkinsosis, enfermedad causada por parásitos, eh, pues presenta en primer lugar eh, grupos de protozoos, que estos son parásitos marinos, ¿verdad? En el ciclo de vida de las especies del Perkinsus, como lo mencioné anteriormente, el Perkinsus se conocen diferentes estadios de este y corresponden a la proliferación en los tejidos del hospedador. En los tejidos del hospedador, el estadio característico se denomina trofozoito. La proliferación del parásito supone que los trofozoitos
se multiplican por divisiones binarias sucesivas y de esta forma las células hijas resultantes permanecen juntas durante un tiempo hasta que finalmente se independizan. Marteilosis en moluscos. Los parásitos pertenecientes a este filo no solo afectan a los bivalvos, sino que afectan también a gran variedad de invertebrados como pueden ser los crustáceos y anélidos. Los parásitos de moluscos pertenecientes al filo Paramyxea se encuentran entre los más importantes que, que participan a los moluscos bivalvos en todo el planeta y los perjudican. Probablemente la biodiversidad de estos protozoos está subestimada debido al límite del número de estudios que se han realizado. Perdón, que se han realizado acerca de los parásitos que afectan invertebrados. Y cuando digo límite es que se ha limitado, o sea, no se han hecho las suficientes investigaciones científicas para poder investigar sobre este tipo de protozoos. Hablando de enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia, les puedo mencionar que la Haplosporidia constituye un pequeño grupo de endoparásitos histozoicos y celozoicos que conforman esporas que infectan mayoritariamente a invertebrados marinos. Los protozoos del filo Haplosporidia son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospedadores invertebrados. Actualmente se reconocen como válidas 39 especies, aunque otras muchas fueron descritas, pero no identificadas al nivel de especie en número de hospedadores invertebrados. Enfermedades de moluscos bivalvos de interés comercial causadas por metazoos. Los metazoos que causan perjuicios en los bivalvos sometidos a explotación son muy diversos. La patología ocasionada puede ser severa dependiendo de la masividad de la invasión. Cuando los túneles excavados por alguno de estos organismos alcanzan la superficie interna de la valva, se observan pústulas de color amarronado que representan capas de conquiolina depositadas por el bivalvo. Dentro de los organismos que excavan la valva se encuentran los poríferos de la familia Clionidae, los poliquetos principalmente de la familia Stionidae y algunas especies de bivalvos, contándose los dos primeros grupos entre los más perjudiciales para la acuacultura debido a la diversidad, abundancia y ubicuidad. Algunas de las estrategias de lucha frente a las enfermedades de moluscos bivalvos, pues se revisan en principal las posibles estrategias para hacer frente a la enfermedad de moluscos que viven en medios naturales, para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en zona libre de dicha enfermedad, debe de seguirse un procedimiento riguroso al no incorporar organismos infectados a organismos que están totalmente sanos. En el caso de las enfermedades propias de criaderos de moluscos, el hecho de que los individuos se encuentren estabulados en medios cerrados o semiabiertos permite el uso de estrategias específicas para esta situación que ya han tratado en capítulos previos. En los tratados de epidemiología médica y veterinaria, las medidas de lucha contra enfermedades suelen agruparse en prevención primaria, secundaria, terciaria e incluso cuaternaria. La vía habitual de entrada de enfermedades siempre suele ser, como lo mencioné anteriormente, el ingreso de otros organismos o individuos portadores de algún agente patógeno, por lo que para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha enfermedad, lo más adecuado sería no incorporar o introducir individuos a otras zonas eh, donde están los individuos totalmente sanos. Al introducir individuos con algún tipo de enfermedad patógena, estaríamos proliferando la enfermedad a los organismos que están totalmente sanos. Estas serían algunas estrategias de prevención para las enfermedades de moluscos bivalvos.
Eso fue todo y gracias por su atención.